Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de chismecito turco porque hoy tenemos bomba. Sí, sí, lo escucharon bien. Preparen sus palomitas, sus refrescos y sus corazones porque la noticia que les voy a contar hoy es de esas que te dejan boquiabierto. Ya lo saben, en este canal siempre estamos al día con lo mejor del mundo de las series turcas, de sus protagonistas, de sus amores y desamores. Y hoy vamos a hablar de una pareja que aunque ya no esté junta en la vida real, sigue dando de qué hablar. Ya saben de quiénes hablo, ¿verdad? Exacto. De Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que el 25 de septiembre de 2025, una noticia explotó en todos los medios, portales de noticias, redes sociales y en absolutamente todo lugar donde se hablara de la farándula turca. Can Yaman y Demet Özdemir sorprenden a todos. Y no es que hayan protagonizado un nuevo proyecto juntos, sino que, bueno, mejor no les hago esperar más. Pero antes de entrar de lleno en el tema, quiero darles la bienvenida a los que son nuevos por aquí y recordarles a los que ya son de casa que si aún no lo han hecho suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo porque siempre tenemos información fresquita, jugosa y sobre todo muy entretenida. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación y estén listos para descubrir todos los secretos y chismes del mundo turco. Ahora sí, vamos con la noticia bomba. Verán, para entender bien el impacto de esta noticia, tenemos que hacer un poquito de memoria. ¿Recuerdan la serie Erkencikus o Pájaro Soñador? Por supuesto que sí. Fue un fenómeno, un éxito rotundo que conquistó corazones en todo el mundo. Y claro, gran parte del encanto de la serie residía en la química, en la conexión y en la magia que había entre los protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. Desde el primer momento, la chispa entre ellos fue innegable. En la pantalla eran Sanem y Can, una pareja llena de amor, pasión, momentos románticos y escenas inolvidables. Pero, ¿qué pasaba fuera de las cámaras? Ah, ahí estaba el misterio. Los rumores de un romance entre ellos no tardaron en surgir. Se hablaba de miradas cómplices, de risas compartidas, de una complicidad que iba más allá de lo profesional. Y por supuesto, los fans soñaban con que su amor traspasara la ficción. Y durante un tiempo, esos sueños parecieron hacerse realidad. Aunque nunca confirmaron públicamente una relación, los indicios eran numerosos. Fotos juntos, comentarios en redes sociales, declaraciones ambiguas. Todo alimentaba la esperanza de los seguidores y el interés de los medios. Parecía que Sanem y Can, fuera de la pantalla, también estaban destinados a estar juntos. Sin embargo, como suele pasar en la vida, las cosas no siempre son como uno quiere. Después de un tiempo y aunque la conexión entre ellos seguía siendo evidente, la relación, si es que alguna vez existió, llegó a su fin. No hubo grandes escándalos ni declaraciones públicas, pero la distancia entre ellos se hizo notoria. Cada uno siguió su camino con sus proyectos, sus amigos y eventualmente con nuevas parejas. Can, siempre en la cima de su carrera, continuó cosechando éxitos y conquistando corazones en todo el mundo, con proyectos internacionales y una imagen renovada. Su físico escultural, su carisma y su talento para la actuación lo convirtieron en un ícono. Pasó de ser el joven y rebelde Can Divit a interpretar personajes más maduros y complejos, demostrando su versatilidad. Participó en producciones en Italia, consolidando su estatus de estrella internacional. Su popularidad trascendió las fronteras turcas y se extendió a países de Europa, Latinoamérica y Asia. Sus redes sociales se convirtieron en un escaparate de su vida, compartiendo fotos de sus entrenamientos, de sus viajes y de sus proyectos profesionales. Demet, por su parte, siguió demostrando su talento actoral y su carisma, consolidándose como una de las actrices más queridas y solicitadas en Turquía. Su versatilidad le permitió interpretar una amplia gama de personajes, desde la romántica Sanem hasta roles más dramáticos y desafiantes. Demet se convirtió en una figura influyente en la industria, protagonizando exitosas series y películas que le valieron el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Además de su talento actoral, Demet también se destacó por su estilo y su elegancia. Sus apariciones en eventos y alfombras rojas eran siempre esperadas, y su nombre se convirtió en sinónimo de moda y glamour. Su presencia en redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal y profesional, le permite conectar con sus fans y mantener viva la llama de su cariño. Y aquí es donde entra la noticia bomba del 25 de septiembre de 2025. Porque, ¿qué creen?
Se anunció públicamente que Can Yaman y Demet Özdemir iban a volver a trabajar juntos. Sí, lo escucharon bien. Después de años de caminos separados, de especulaciones, de rumores, la pareja de Pájaro Soñador se reunía para un nuevo proyecto. La noticia fue como una explosión. Las redes sociales colapsaron. Los fans enloquecieron. Los medios de comunicación no paraban de hablar de ello. ¿Qué tipo de proyecto sería? ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Un comercial? La intriga era máxima. Las apuestas estaban abiertas y las expectativas por las nubes. Algunos soñaban con una secuela de Erkencikus, reviviendo la historia de Sanem y Can años después. Otros especulaban sobre una nueva serie, pero con una historia diferente, que explorara nuevas facetas de la relación entre los dos actores. Las posibilidades eran infinitas y la emoción era palpable. Finalmente se reveló que se trataba de una campaña publicitaria para una importante marca de moda. Una campaña de alcance internacional. Y no solo eso, sino que la temática de la campaña era la nostalgia. Un viaje en el tiempo, un regreso a los recuerdos de Erkencikus, un homenaje a la magia que alguna vez existió entre ellos. La marca, conocedora del fervor que la pareja despertaba en sus fans, decidió capitalizar la nostalgia y el cariño del público. La elección de la marca de moda para esta campaña fue estratégica. El mundo de la moda siempre ha estado ligado al cine y la televisión, y la asociación con Can y Demet fue una jugada maestra. La marca buscaba un público joven y ávido de tendencias, y la pareja de Pájaro Soñador encajaba a la perfección con su imagen. Además, la campaña se desarrolló a nivel internacional, lo que le dio a la marca una visibilidad sin precedentes. Las fotos de la campaña fueron espectaculares. Can y Demet, luciendo espectaculares, revivían los momentos icónicos de la serie. Las miradas, las sonrisas, las poses, todo recordaba a Sanem y Can. La química, aunque el tiempo haya pasado, seguía ahí, palpable, evidente. Los estilistas y fotógrafos hicieron un trabajo impecable, capturando la esencia de la pareja y transportando a los fans al mundo de Erkencikus. La campaña fue un festín visual con imágenes llenas de color, luz y emoción. Pero lo que más sorprendió y emocionó a todos fue la actitud de ambos. Se les veía como dos profesionales felices. Demostraron que a pesar de las experiencias pasadas, el cariño y el respeto entre ellos seguían intactos. Mostraron que aunque sus caminos hayan tomado direcciones diferentes, el vínculo creado durante Erkencikus era algo especial, algo que los uniría para siempre. Los rumores de tensiones y conflictos se desvanecieron ante la evidencia de una relación madura y respetuosa. Can y Demet demostraron que a pesar de las circunstancias, la profesionalidad y el afecto podían prevalecer. Y es que, después de todo, el éxito de Pájaro Soñador no solo se debió a la historia, a la producción o a los guiones. Se debió a la conexión, a la complicidad, a la magia que emanaban Can Yaman y Demet Özdemir. Ellos fueron los que hicieron soñar a millones de personas, los que hicieron creer en el amor, los que crearon un universo de fantasía y romance. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, y la pareja protagonista en un símbolo de amor y felicidad. La campaña publicitaria fue un éxito rotundo. La marca de moda vio sus ventas aumentar exponencialmente. Los fans, por supuesto, se volcaron en las redes sociales, compartiendo las fotos, los vídeos y expresando su emoción y agradecimiento. El reencuentro de Can y Demet fue un evento, un hito, una prueba de que el amor, el cariño y el respeto pueden superar cualquier obstáculo. El impacto de la campaña fue tan grande que se convirtió en tema de conversación en todo el mundo. Medios de comunicación de diferentes países se hicieron eco de la noticia y el nombre de Can y Demet volvió a estar en boca de todos. Además, este reencuentro abrió las puertas a nuevas posibilidades. ¿Quién sabe? Quizás en un futuro veamos a Can y Demet protagonizando un nuevo proyecto, demostrando una vez más su talento y su química. Tal vez esta campaña sea el inicio de una nueva etapa, una etapa de amistad, de colaboración y de trabajo en equipo. ¿Quién sabe? La puerta quedó abierta a la especulación y a la esperanza de los fans. Y por si fuera poco, la noticia del reencuentro también reavivó el interés en sus vidas personales. Los medios de comunicación comenzaron a especular sobre sus futuras parejas, sobre sus deseos de formar una familia, sobre sus proyectos personales.
Pero sobre todo, la gente se sintió feliz de verlos juntos, de verlos bien, de verlos seguir adelante con sus vidas y sus carreras. La madurez y la profesionalidad que ambos demostraron en la campaña fueron un ejemplo para muchos. El impacto de la noticia del reencuentro de Can Yaman y de Mehmet Özdemir fue mucho más allá de una simple campaña publicitaria. Fue un mensaje de esperanza, de cariño, de respeto y de superación. Fue una muestra de que el pasado puede convivir con el presente, de que las segundas oportunidades existen y de que a veces las cosas más hermosas suceden cuando menos te lo esperas. La campaña publicitaria no solo revivió la llama de Erkenci Kuş, sino que también demostró la importancia de la nostalgia y la capacidad del amor y el respeto para perdurar en el tiempo. Can y Mehmet, con su profesionalismo y su actitud, demostraron que es posible mantener una relación cordial y afectuosa, incluso después de haber tomado caminos separados. La campaña fue un éxito comercial, pero también un triunfo personal para ambos actores, que lograron dejar atrás los rumores y especulaciones y enfocarse en el trabajo y en el cariño de sus fans. La campaña también generó un debate sobre la importancia de la imagen pública de los famosos y cómo ésta puede afectar sus carreras y sus vidas personales. La capacidad de Can y Mehmet para sobreponerse a las expectativas y a las críticas fue un ejemplo de madurez y de profesionalismo. Demostraron que con talento y dedicación, es posible mantener una carrera exitosa, incluso después de haber protagonizado un romance que no llegó a buen puerto. El reencuentro de Can y Mehmet también tuvo un impacto en la industria turca del entretenimiento. La campaña demostró el poder de las series turcas y de sus protagonistas para generar interés y generar ingresos. Los productores y directores de cine y televisión tomaron nota de este éxito y comenzaron a considerar la posibilidad de reunir a otras parejas de éxito en nuevos proyectos. El éxito de la campaña también inspiró a otros actores y actrices a mantener una relación profesional y respetuosa con sus exparejas. La actitud de Can y Mehmet fue un ejemplo a seguir y demostró que es posible mantener una imagen pública positiva, incluso después de haber vivido un romance que no funcionó. La campaña de Can y Mehmet también generó un debate sobre el papel de los fans y su influencia en las carreras de los famosos. Los fans de Erkenci Kuş demostraron su apoyo incondicional a sus ídolos y celebraron su reencuentro con entusiasmo. La campaña fue un éxito en gran parte gracias al apoyo de los fans, que compartieron las fotos y los vídeos en las redes sociales y expresaron su cariño y su emoción. El reencuentro de Can y Mehmet fue más que una campaña publicitaria, fue un evento que demostró la importancia del amor, del respeto y de la profesionalidad. Fue una muestra de que es posible superar los obstáculos y seguir adelante con la vida y con la carrera. Fue un mensaje de esperanza para todos aquellos que han vivido experiencias similares y que han aprendido a valorar la importancia de las segundas oportunidades. La campaña publicitaria de Can y Mehmet Özdemir fue un fenómeno que trascendió las fronteras y que generó un impacto positivo en la industria del entretenimiento. Fue una muestra de que el talento, la profesionalidad y el cariño del público pueden crear magia y generar éxitos inolvidables. La historia de Can y Mehmet, con sus altibajos y sus reencuentros, continuará inspirando a sus fans y dejando una huella imborrable en el corazón de todos aquellos que creen en el amor y en la magia de la televisión. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Les sorprendió tanto como a mí? Cuéntenmelo todo en los comentarios, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Les gustaría que hiciéramos un vídeo analizando en detalle la campaña publicitaria de Can y Mehmet? Déjenmelo saber. ¿Y qué expectativas tienen sobre sus futuros proyectos? ¿Creen que podrían protagonizar algo juntos de nuevo? Compartan sus teorías. Gracias una vez más por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan entretenido tanto como yo al prepararlo. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada semana tenemos contenido nuevo y emocionante para ustedes. Tenemos muchos más chismes turcos por descubrir. No se pierdan los próximos vídeos. Y ahora sí, hasta el próximo vídeo. Un beso enorme y nos vemos pronto. Chao, chao.